En este video continuaremos tratando el tema de los cálculos estequiométricos a partir de la determinación de los equivalentes gramo, en este caso referente a las reacciones de oxidación-reducción. En videos anteriores tratamos el tema del cálculo de los equivalentes gramo para reacciones de sustitución. Empecemos entonces tratando el tema del cálculo de los equivalentes gramo en reacciones de oxidación-reducción y decimos que E corresponde nuevamente al número de equivalentes en una mol de sustancia y el valor de E es numéricamente igual al cambio en el estado de oxidación por molécula. Por ejemplo, si tenemos la siguiente reacción donde tenemos el óxido de hierro 3 que reacciona con el monóxido de carbono para producir dióxido de carbono e hierro libre. Tenemos entonces que hemos definido que el valor de E va a ser el cambio en el estado de oxidación por molécula. Por tanto, determinamos aquellos átomos que van a cambiar su número de oxidación. Empecemos asignando valores a los átomos respecto de su número de oxidación. Tenemos entonces para el hierro un estado de oxidación más 3, para el oxígeno un estado de oxidación de menos 2, lo mismo que para el carbono un estado de oxidación de más 2. En los productos el oxígeno tiene de nuevo estado de oxidación menos 2, por tanto el carbono tiene un estado de oxidación más 4 y el hierro, como se encuentra en su estado natural, presenta un estado de oxidación 0. Por tanto, tenemos que definir el cambio en el estado de oxidación para los átomos. Observemos que el hierro pasa de un estado de oxidación de más 3 a 0, es decir, que gana 3 electrones. Decimos que gana 3 electrones por átomo y dependiendo de dónde se encuentre, es decir, dependiendo del número de átomos, vamos a decir cuántos electrones va a ganar. Por ejemplo, en esta molécula donde tenemos el óxido de hierro 3, el valor de E va a ser igual al cambio en el estado de oxidación, es decir, tiene el valor de 3, ya que ha ganado 3 electrones por átomo, pero como el valor de E se define según la molécula, es decir, el cambio en el estado de oxidación por molécula y no por átomo, tenemos 2 átomos de hierro en esta molécula, por tanto multiplicamos por 2. Y el valor de E para el presente caso del óxido de hierro 3 viene a ser igual a 6. Ahora bien, para el caso de la molécula de monóxido de carbono, observemos que el carbono pasa de un estado de oxidación de más 2 a más 4. Por tanto, pierde 2 electrones por átomo. Como pierde 2 electrones por átomo, escribimos entonces 2 y como solo tenemos un átomo de carbono en esta molécula, multiplicamos por 1 y esto nos da un valor de E igual a 2. En el lado de los productos entonces asignamos el mismo valor en el cambio de estado de oxidación por molécula. Para el carbono cambia entonces, es decir, pierde 2 electrones. Por tanto, asignamos el valor de 2 por un átomo de carbono y eso nos da un valor de E igual a 2 para el carbono en el dióxido de carbono. Y para el hierro libre, recordemos que el cambio que presenta es de 3 electrones, por tanto escribimos 3 por el número de átomos de hierro, que es 1, por lo tanto el valor de E viene a ser igual a 3. Recordemos que el valor de E en el caso del óxido de hierro 3 corresponde a 6, ya que tenemos 2 átomos de hierro, en tanto que en el lado de los productos solo tenemos un átomo de hierro, por tanto el valor de E es igual a 3. Vamos a ver a continuación un ejemplo en el que ilustraremos el cálculo con equivalentes gramo en reacciones de óxido-reducción. El ejemplo dice lo siguiente: si reaccionan una mol de óxido de hierro 3 con una mol de monóxido de carbono, ¿cuántas moles de dióxido de carbono y de hierro se producen? Observemos que nos indican la misma reacción que acabamos de analizar para determinar los equivalentes cuando se trata de una reacción de óxido-reducción. Vamos entonces a resolver el presente ejercicio. Observemos que nos indican las cantidades relativas de los reactivos, es decir, nos dicen que van a reaccionar una mol de óxido de hierro 3, Fe2O3, con una mol de monóxido de carbono, es decir, una mol de CO. Tenemos también los equivalentes obtenidos de la reacción de óxido-reducción. Recordemos que el valor de E para el óxido de hierro 3 viene a ser igual a 6 y para la molécula de CO viene a ser el valor de E igual a
2. Ahora bien, recordemos que nos solicitan determinar las moles de CO que se producen y de hierro. Por tanto, debemos determinar cuál de estos dos reactivos es el reactivo límite, si es el óxido de hierro 3 o si es el monóxido de carbono. Para ello entonces determinemos el número de equivalentes gramo de cada uno de estos reactivos y el menor valor va a corresponder entonces al del reactivo límite. Recordemos que la fórmula para determinar el número de equivalentes gramo es la siguiente, que el número de equivalentes gramo es igual a las moles de la sustancia por los equivalentes de dicha sustancia. Por tanto, empecemos determinando los equivalentes gramo para el óxido de hierro 3. Son entonces los siguientes, igual al número de moles del óxido de hierro 3, es decir, una mol de Fe2 o 3, que multiplica los equivalentes del Fe2 o 3, que son 6. Por tanto, esto nos da un valor en número de equivalentes gramo de 6 equivalentes gramo para el óxido de hierro 3. Determinemos ahora los equivalentes gramo para el monóxido de carbono. Tenemos que el número de equivalentes gramo para el monóxido de carbono va a ser igual a las moles de monóxido de carbono, es decir, una mol de CO que multiplica los equivalentes del CO, que son 2. Por tanto, el número de equivalentes gramo para el CO viene a ser igual a 2 equivalentes gramo. Luego decimos que el reactivo límite va a ser entonces el monóxido de carbono. Entonces, a partir del número de equivalentes gramo del monóxido de carbono es que determinaremos las cantidades relativas de los productos obtenidos. Para determinar entonces las moles de CO2 y de hierro producidas, recordemos entonces que el número de equivalentes gramo del reactivo límite, en este caso el número de equivalentes gramos del monóxido de carbono, viene a ser igual entonces a las cantidades que se obtienen en número de equivalentes gramo de dióxido de carbono y de número de equivalentes gramo de hierro. Por tanto, el número de equivalentes gramos de monóxido de dióxido de carbono y de hierro viene a ser igual a 2 equivalentes gramo, ya que es la cantidad o más bien la proporción en la que reacciona el reactivo límite, que es el monóxido de carbono. Para determinar entonces las moles, recordemos que para una sustancia determinada el número de equivalentes gramo viene a ser igual al número de moles de dicha sustancia por los equivalentes. De esta ecuación entonces despejamos la variable número de moles y obtenemos que esta es igual al número de equivalentes gramo sobre el número de equivalentes. Empleemos entonces esta expresión para resolver el presente ejercicio. Determinemos entonces las moles de CO2 y decimos que las moles de CO2 vienen a ser igual al número de equivalentes gramo de CO2. Recordemos que obtuvimos que eran 2 sobre los equivalentes del dióxido de carbono, que de la ecuación química obtuvimos que era el valor de 2. Por tanto, las moles producidas de CO2 vienen a ser igual a 1 mol. Ahora determinemos las moles de hierro, aplicando la misma expresión. Decimos entonces que las moles de hierro vienen a ser igual a los equivalentes gramo de hierro, que hemos determinado que son 2 sobre el número de equivalentes, que para el hierro recordemos que obtuvimos el valor de 3. Por tanto, las moles de hierro que se producen vienen a ser igual a 2 sobre 3, o que también podemos expresar como 0,66. Indicamos con este símbolo sobre el 6 que el número se repite en los decimales, moles de hierro producidas. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre cálculos con equivalente gramo en reacciones de oxidorreducción.